Hola a todos, nosotros vamos a hablar sobre las preguntas 8, 9, 10, 11, 15, 17 y 21 del Cineforo VIH-Sida, infecciones fúngicas y oportunistas. Mi grupo está conformado por María Paula Hoyos Grafe, Maritza Natalia Ferrín, Ana Sofía Londoño, María Camila Martínez y José Daniel Zamudio. En cuanto a la hipótesis de Duesberg, tenemos que consiste en afirmar que el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida no es ocasionado por el virus de la inmunodeficiencia humana, sino debido al uso de drogas recreativas y farmacéuticas, entre ellos varios antirretrovirales, y además considera que el VIH es un virus pasajero e inofensivo. En cuanto a los argumentos que tiene esta hipótesis, tenemos que, según este autor, el VIH se transmite de madre a hijo con una eficiencia del 50%, y por otro lado, la transmisión sexual del VIH es ineficiente porque, según él, no hay VIH en el semen. Además, el 94% de los estadounidenses que tienen SIDA han consumido medicamentos recreativos psicoactivos afrodisíacos, que sería como una asociación a la teoría que él tiene. De segundo argumento, tenemos que cronológicamente la aparición del SIDA en los Estados Unidos coincidió con un aumento en el consumo de drogas psicoactivas. Aproximadamente el 72% de los pacientes estadounidenses con SIDA y más del 80% de la población en general han sido arrestados por posesión de drogas, y en general son hombres entre 24 y 48 años de edad, que es como una edad donde se ve mucho la infección por el virus. Otro argumento que manifiesta el autor es que el 50% de los niños estadounidenses que nacieron con VIH fue porque lo heredaron. Las madres de estos niños confirmaron que usaban drogas intravenosas, y también el 20% de las madres tuvieron relaciones sexuales con hombres que usaban drogas intravenosas. De allí la suposición de que si el hombre usa drogas, también lo hace la mujer, para justificar su hipótesis sobre el SIDA, que se origina a partir del uso de drogas y no por tener relaciones sexuales y por protección. Además, como último argumento, él dice que el 60% de los pacientes estadounidenses con SIDA son hombres homosexuales de 20 a 40 años de edad, que en una encuesta realizada en 1990 a 3.916 hombres homosexuales estadounidenses informaron que el 83% había usado por lo menos una droga, y el 60% de esas personas mencionaban haber consumido más de 2 drogas mientras tenían relaciones sexuales en los 6 meses anteriores a la encuesta. Como conclusión de esta hipótesis, tenemos que a partir de los datos anteriores de Duesberg, se concluye que la epidemia del SIDA es solo un sobreproducto del desmedido uso de drogas. Por lo tanto, según este autor, el SIDA no lo origina el VIH, debido a que el VIH se originó mucho tiempo antes de que surgiera el SIDA, por lo tanto no puede estar relacionada. Entonces el SIDA es causado por el consumo de drogas, y para terminar con la epidemia del SIDA se tenía que terminar con el consumo de drogas. Respondiendo a la pregunta 9, tenemos que la prevención del SIDA a nivel mundial, según la CDC, es limitar la cantidad de parejas sexuales, no compartir nunca jeringas y usar condones de la manera correcta cada vez que tengan relaciones sexuales. También se podía aprovechar los medicamentos más nuevos, como la profilaxis preexposición y la profilaxis posexposición. En cuanto a información sobre adelanto de la vacunación contra el virus del VIH, se tiene que la farmacéutica Johnson & Johnson estaba llevando a cabo un ensayo llamado Invocodo, que había comenzado en el 2017 y que incluía unas 2.600 mujeres entre 18 y 35 años que vivían en África subsahariana. El ensayo determinó que la vacuna no tenía efectos secundarios graves, pero su eficacia para prevenir la infección por VIH fue de poco más del 25%. Además, se tiene que el laboratorio continuará con un ensayo paralelo en hombres que tienen sexo con hombres e individuos transgéneros, y se realizará en las Américas y Europa, donde la composición de la vacuna difiere como lo hacen las cepas prevalentes del VIH, y se espera que esta prueba concluyan en marzo del 2024. Bueno, la pregunta número 10 nos habla sobre si existen en Colombia regulaciones especiales para personas enfermas con VIH-Sida o programas de prevención. La respuesta es que sí. Para eso se creó la Ley 972 de 2005, por la cual se adoptan normas para mejorar la atención por parte del Estado colombiano de la población que padece de enfermedades ruinosas o catastróficas, especialmente el VIH-Sida. Esta es una ley compuesta por 6 puntos que les voy a explicar de forma corta. El artículo 1 dice que se declara de interés y prioridad nacional la atención estatal a la lucha contra el VIH-Sida. En el artículo 2 se determina que en ningún caso se puede afectar la dignidad de las personas que tengan VIH-Sida con acciones como la discriminación o la marginación. No se pueden lesionar los derechos a la intimidad y privacidad del paciente, el derecho al trabajo, a tener una familia, a estudiar y tener una vida digna. En el artículo 3 se explica que las entidades que conforman el Sistema General de Seguridad Social en Salud no pueden negar la asistencia médica u hospitalaria a estos pacientes ni la asistencia de laboratorios. En el artículo 4 se busca disminuir los costos del manejo de esta enfermedad, y este se apoya con el artículo 5,
que dice que teniendo un control sobre los pacientes y la vigilancia de sus tratamientos se puede contribuir a la reducción de costos. Por último, el artículo 6 dice que las autoridades responsables de la aplicación de la ley serán el Ministerio de Protección Social y las direcciones departamentales, distritales y municipales. De igual forma, dentro de las EPS que atienden en este momento en Colombia, se tienen programas de prevención para las personas enfermas con VIH o SIDA, y dentro de estos programas está la prevención de la adquisición de esta enfermedad. Bueno, la pregunta número 11 se divide en dos partes. Entonces, lo primero es que nos pregunta en qué consiste el trasplante de células madre en la terapia de VIH. Entonces, voy a explicarles de dónde surge esto. Resulta que en el año 2008, Timothy Brown, un paciente con VIH y leucemia, recibió un trasplante de médula para tratar la leucemia. El donante de médula tenía una mutación llamada Delta 32 que hacía que sus células sanguíneas fueran inmunes al VIH. Esta mutación lo que hace es que evita que el virus entre a la célula y se replique. Gracias a esto, el virus desapareció por completo del cuerpo de Timothy y pues hoy en día él dejó la terapia antirretroviral y vive libre de VIH. Entonces, ¿fue exitosa esa terapia? Sí. Hay otro caso donde se comenta lo mismo, que fue publicado por la revista The Lancet en el 2020, de un paciente en España que tras recibir un trasplante de médula también se reportó libre del virus. En este caso, el paciente tenía VIH y tenía un linfoma, por lo que requería el trasplante. Y segundo, pues el donante también tenía la mutación Delta 32. Sin embargo, los médicos del Centro de Investigación del VIH-Sida pues advierten que esto no es una terapia masiva para curar el VIH, sino que abre una ventana de investigación para nuevas terapias, debido a que esta cirugía pues tiene altos riesgos de mortalidad y puede llevar a consecuencias para la salud del paciente. En cuanto a la pregunta 15, vamos a hablar sobre la biografía de Ron Woodruff, director, los premios y las nominaciones que haya recibido. El director se denomina Jean-Marc Vallée, fue nacido en Montreal, Quebec, en 1963 y aparte de ser director, también es editor y productor y guionista de cine canadiense. La primera película que tuvo fue Blacklist en 1995, que fue nominada 9 veces al Emmy Awards. Posteriormente generó un montón de películas y cortometrajes hasta llegar a Dallas Buyers Club, que se estrenó en el 2013 y fue nominado a una gran cantidad de premios de los que hablaremos más adelante. En cuanto al personaje principal, estamos hablando de Ron Woodruff, que fue un personaje de la vida real denominado Ronald Dixon Woodruff, y él fue un activista estadounidense que creó el Club de Compradores de Dallas para la adquisición de medicamentos como un esfuerzo para luchar contra la enfermedad del VIH-Sida, del cual en el momento él fue diagnosticado. Esto se dio en Dallas, en Texas, y en este caso, antes de convertirse en el comerciante de toda esta red de medicamentos, él era un trabajador como cualquier otro, trabajaba como electricista y participaba en los rodeos estadounidenses, además de generar gran parte de sus ganancias a partir de partidas de póker. Él era un gran admirador de los Dallas Cowboys, consumía una gran cantidad de cocaína, de drogas y tenía sexo sin protección, razón por la cual se sospecha que se contagió del virus del VIH. Dentro de los premios y nominaciones hay múltiples, dentro de los más relevantes tenemos a los premios Oscar, donde ganó como mejor actor, actor de reparto y mejor maquillaje, los Globos de Oro, donde ganó como mejor actor Matthew, mejor actor de reparto Jared, otros premios como los premios del sindicato, los Critics' Choice Awards, donde también se ganaron como mejores actores y actores de reparto, el Festival de Cine de Roma, donde ganó en todas las categorías, exceptuando la mejor película, y el Festival de Cine de Mill Valley, donde ganó el premio al mejor Spotlight. Otros tipos de premios un poco más independientes, como el Phoenix Film Society, donde ganó todas las categorías, exceptuando la mejor película, todas las categorías, tanto del cine, la Sociedad de Críticos de Cine Online, la de Críticos de Boston, todas las categorías de la Sociedad Crítica de Detroit, nominado a gran parte de las categorías del Cine Crítico de Houston, todas las categorías del Cine Crítico de Las Vegas y otros premios un poco más independientes como los premios Gozan, la Junta Nacional de la Crítica, los premios de cine de Hollywood y los críticos de cine online de Nueva York, en donde Matthew como Jared fueron ganadores de los mejores actores y mejores actores de reparto en todas las categorías. Bueno, para la primera pregunta que
plantea la pregunta número 17, vamos a tener que esta dice, ¿cree usted que los personajes que representaban a los pacientes en la película fueron acompañados adecuadamente por las personas que los rodeaban? Bueno, frente a este nosotros determinamos que definitivamente los pacientes no tuvieron un acompañamiento adecuado, no tuvieron un buen acompañamiento. Eso también se debe mucho a la época en la que aparece la enfermedad, en la que aparece el virus en los Estados Unidos, ya que dio paso a que se relacionara estrictamente con la homosexualidad y con el uso pues, de drogas, ¿sí? Entonces, esto dio paso a que la gente tomara a todas las personas que padecían la enfermedad em, como pertenecientes a uno de esos dos grupos, o eran bien homosexuales o eran drogadictos, ¿sí? Por ende, entonces, estas personas tendían a ser excluidas, maltratadas verbalmente, físicamente, marginadas y discriminadas, ¿sí? Se les determinaba como como personas que no hacían parte de la sociedad y que estrictamente lo que mencionaba anteriormente iban a ser o drogadictos homosexuales solamente por el hecho de padecer la enfermedad, puesto que no había mucho conocimiento acerca de la misma y los mecanismos de transmisión. Y para la segunda parte de la pregunta que tenemos que dice, ¿se podría decir que Ron y Rayón estaban pasando por el mismo sufrimiento emocional expresándolo de maneras diferentes? Nosotros respondimos que, bueno, primero hay que tener en cuenta que tanto Ron como Rayón eran personas muy diferentes, personalidades muy distintas, y que por ende el dolor y el sufrimiento lo iban a expresar de manera diferente. Ron, por ejemplo, los hacía a punta de relaciones sexuales, mientras que Rayón los hacía a punta de recaídas en las drogas, ¿sí? Sin embargo, a medida que avanza la amistad, avanza la película, eh, el sentimiento de sobrellevar su enfermedad, de superar su enfermedad y superar esta lucha contra también la sociedad, los lleva a que construyan el negocio que ellos montan, ¿sí? Y eso pues nuevamente les abre nuevos caminos, nuevas metas, nuevos logros que los ayudan a combatir pues precisamente este sufrimiento emocional por el cual ellos tenían que pasar por la enfermedad. Este negocio ellos lo montan a partir de todo el conocimiento que ellos van recogiendo sobre la enfermedad y pues precisamente esto les cambia mucho la manera en la que ellos perciben la enfermedad, afrontan la enfermedad y la manera como se relacionan también con las demás personas. Esto los lleva también a entender que la enfermedad no era una enfermedad exclusivamente de personas homosexuales o drogadictas, sino que era una enfermedad que abarcaba mucho más que eso y que tenía unos riesgos pues que no se tenían en cuenta o que a veces se pasaban por desapercibido. También pues todo esto no solamente los afecta a ellos, sino que afecta a toda la comunidad VIH, ¿sí? Les da una nueva perspectiva, les da una nueva mirada frente a cómo afrontar la enfermedad. Entonces, pues lo que ellos logran no solamente es para ellos, sino también para toda la comunidad en general, lo cual es algo que toca resaltar. Bueno, entrando a la pregunta 21, nosotros tenemos que analizar la posición frente al autocuidado y la responsabilidad social de los siguientes personajes e identificar qué actores lo interpretan. Entonces, vamos a empezar por Ron, que lo interpretó Matthew, el cual es el personaje principal que desde un principio no se cuidaba, por lo cual adquirió el virus. Y después de caer en cuenta de que estaba enfermo y que su enfermedad avanzó a SIDA, empezó a manejar su enfermedad, pero no de la mejor manera, ya que este personaje consumía drogas que no ayudaban con su estado de salud. Cuando este empeora y comienza a obtener conocimiento sobre cómo cuidarse y mantenerse, esta persona evoluciona en la manera en la que maneja su enfermedad y su medicación, con estilos de vida más saludables. Desde el punto de vista de responsabilidad social, este personaje, desde que reconoció su enfermedad, no tuvo relaciones sexuales con ninguna persona para evitar la transmisión del VIH. En una ocasión se encuentra con una mujer que ya estaba contagiada y decide tener relaciones sexuales con ella, ya que si el método de barrera se rompía no iba a pasar a mayores esta situación. Continuamos con Ryan, que lo interpretó Jared, y desde el punto de vista de autocuidado, este personaje decidió seguir con su estilo de vida sin importar que eso pues le podría causar la muerte. Desde el punto de vista de la responsabilidad social, este personaje apoyó a toda costa el Club de Dallas para que las personas continuaran obteniendo su tratamiento. Continuamos con la doctora Eve, la cual le interpretó Jennifer. Y tenemos a Tucker, que lo interpretó Steve. Entonces, frente a estos dos actores, tenemos que el autocuidado de estos personajes evidencian que siguen estilos de vida saludables. Y en cuanto a responsabilidad social, resaltamos que la doctora Eve siempre buscó el bien para sus pacientes en cuanto a tratamiento y prefirió ser despedida que seguir con un fármaco que estaba matando a sus pacientes.